Comenzamos. Bueno, muy buenos días para todos los que nos escuchan en vivo y para todos los que nos están escuchando en diferido. Estamos hoy por comenzar una nueva charla de PromaSafety. En este caso vamos a hablar de los 4 pasos fundamentales para lograr un exitoso proyecto de seguridad. Mi nombre es Gilberto Molina, soy ingeniero electricista, certificado TV, SAR, y además profesor del TV también para la certificación. Tengo aproximadamente ya 25 años de experiencia en el tema de seguridad de máquinas y vamos a compartir junto con mi colega que lo invito a que se presente, Ricardo Arias, esta presentación. Adelante, Ricardo, preséntese. Muchas gracias, Gilberto, por la introducción. Soy Ricardo Arias, soy ingeniero EHS. Tengo poco más de 15 años de experiencia en la gestión de la seguridad industrial en general, en el marco general de la seguridad industrial, y algo más de 6 años, 7 años de experiencia directa sobre la gestión del riesgo mecánico y el desarrollo y liderazgo de proyectos y consultoría en seguridad de maquinaria específicamente. Tengo certificación internacional TV, SAR. Hago parte de los equipos y mesas de apoyo para el desarrollo de proyectos y definición de medidas de reducción de riesgos en seguridad de máquinas, tanto para PromaSafety como para otros espacios en los que se nos requiere. Y nada, Gilberto, muy contento de poder estar hoy con el equipo, con nuestros amigos, con nuestros clientes y con todos los visitantes de este webinar para ayudarles a entender un poco la seguridad de máquinas y cómo llevar a cabo estos proyectos que son tan importantes para prevenir accidentes en la industria. Bueno, vamos a comenzar entonces. La idea de hoy es que nosotros expresemos 4 pasos fundamentales que son necesarios en todo proceso para llevar a cabo lo que sería un exitoso proyecto de seguridad de máquinas. Vamos, y nos han pedido varias de los clientes que empecemos desde lo básico, sencillo. Vamos a utilizar un lenguaje sencillo y vamos a explicar de qué se trata. Usted es un cliente y usted tiene una necesidad de hacer que sus máquinas sean seguras. Es decir, que las máquinas no afecten al trabajo. Esa es la necesidad que tiene. Fíjense bien en la forma en la que lo estamos diciendo. Las máquinas no afecten al trabajador. Lo que vemos en la pantalla es una máquina. Está resguardada. Hay una persona que entró. Nosotros queremos hacer que este robot, que es el área peligrosa, no afecte a esta persona que está aquí, a esta persona que está aquí o a cualquier transeúnte que llegue. Al igual pueden ser una paletizadora, al igual puede ser una despaletizadora, una encadenadora, al igual puede ser una lámina de acero, puede ser una troqueladora. La máquina no importa desde un punto de vista del concepto. La máquina no debe afectar al trabajador. No es que el trabajador afecte a la máquina. La máquina debe tener un comportamiento, así se le llama, comportamiento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo hacemos que la máquina no afecte al trabajador? Bueno, la primera premisa, y ahí donde viene la premisa, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una máquina. La máquina debe tener unos riesgos. Entonces, lo primerito que tenemos que hacer, primer paso, paso número 1, ¿verdad? Presentar el equipo, PromaSafety, la seguridad de la gente para nosotros es lo primero. Dentro de los 4 pasos vamos a hablar de una vez del primero. Lo primero que tienen que hacer ustedes es hacer un análisis de riesgo. Lo dicen todas las normas nuevas zelandesas, las normas americanas, la no mexicana, ahorita que me acaban de escribir de México, que va a ser mandatorio que las personas hagan un análisis de las normas norteamericanas, por supuesto, las normas ANSI, las normas europeas, todas las normas. De repente en los continentes y en los países donde no existe esa rigurosidad
pues no lo dice la norma, no lo dice, digamos, la norma externa. Pero usted, los gerentes que me acompañan, hay unos gerentes de plantas acá conectados, tiene que hacer un análisis de riesgo. O sea, usted va a remediar una máquina. Usted considera que la máquina es segura. Bien sea que sea nueva, bien sea que sea muy viejita, bien sea... Primero, lo primerito es hacer un análisis de riesgo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el análisis de riesgo es lo que nos va a llevar al siguiente paso. Porque hacemos un análisis de riesgo, vamos a verificar la ingeniería. Y eso lo vamos a ver con detalle. El tercer paso va a ser la implementación, es decir, montar las cosas. Y el cuarto paso, validación. Si usted se salta, omite, o cree, o no le presta atención a uno de estos cuatro pasos básicos, es muy probable que usted pueda tener un accidente en su planta. Y le puedo presentar ejemplos donde nos saltamos uno de los pasos y por saltarse ese paso se llegó a un accidente innecesario, porque estos pasos no son un tema de más dinero, menos dinero. Es el mismo dinero. Es simplemente cómo lo vamos a hacer. El cómo. Jesús Ceballos pregunta o nos dice, el análisis de riesgo pueden ser cuantitativos y cualitativos. Excelente observación. Eso ya lo vamos a ver en un minutito. Y por último, la validación. Entonces, abiertas las preguntas, hay un lugar ahí que dice preguntas y respuestas. Todos pueden preguntar. Para los que me preguntan, lo básico, señores, tengamos un análisis de riesgo de la máquina. El análisis de riesgo, nosotros vamos a verlo desde el punto de vista, y lo establecen las normas desde todo lo que es la máquina. Desde que se transportó hasta que se desechó. La máquina sale de Bruselas, haga cuenta. Hay unos riesgos. La máquina llegó a Ámsterdam. Hay unos riesgos. La máquina cruzó el Atlántico, llegó a Cartagena. De ahí llegó hasta, a ver, Bucaramanga, por ejemplo. Hay unos riesgos. La máquina la estamos destapando en Bucaramanga. Hay unos riesgos. La máquina la estamos empezando a operar. Hay unos riesgos. La máquina empezó a operar ya. Hay unos riesgos. Eso se llama el ciclo de vida. La máquina hay que descartarla porque ya está muy viejita, porque la vamos a vender o porque se la vamos a despachar a los señores de Boyacá. Eso implica otro riesgo. La máquina desde que sale hasta que la poseemos tiene unos riesgos. Ok, digamos que ustedes no corresponden para ustedes los análisis del transporte y el montaje, sino que estemos hablando exclusivamente de operación y mantenimiento. Entonces nosotros tenemos un método que es la norma 12100. ¿Verdad? Norma 12100. Que dice, ¿cómo hacer ese análisis de riesgo? ¿En qué consiste el análisis de riesgo? El análisis de riesgo consiste en evaluar las tareas, los peligros, ¿verdad?, asociados a la máquina y hacerle posteriormente lo que acaba de decir Jesús, una valoración cualitativa y no es o, se hace tanto cualitativa como cuantitativa. Es decir, esta máquina, vamos a llamarla un taladro, tiene unos riesgos. La prensa en la fundidora que tenemos arriba tiene unos riesgos. Esta cinta transportadora de metal tiene unos riesgos. La llenadora acá de botellas de tapa tiene unos riesgos. Cada uno de ellos tiene unos riesgos distintos. Esos riesgos nos van a llevar a que existan accidentes, potenciales accidentes distintos. ¿Verdad? Esos van a ser diferentes. Cada uno de esos potenciales accidentes, potenciales riesgos, van a tener lo que se llama un valor. Y ya vamos a ver ese valor. Entonces nosotros no es que llegamos a la máquina y decimos aquí va un switch, aquí. No, por ahí no es la película. El que hace eso está muy susceptible a perder el dinero y aquí hay un accidente. Nosotros llegamos profesionalmente a decir,
vamos a valorar los riesgos de la máquina. Y lo hacemos en el caso europeo, con las normas europeas que aplican a todo el mundo, incluso en los Estados Unidos, hay una homologación hasta ahora vigente entre normas, y si no lo hacemos con la norma norteamericana, no hay problema. ANSI B1119 también es el mismo método. Hay un lingo, un lenguaje, una forma de decirlo distinto, pero aplican las mismas condiciones, lo mismo que estamos diciendo. Entonces, hay que valorar. Jesús Ceballos decía cualitativo y cuantitativo. Sí, los dos. Hay que estimar, valorar los riesgos y decir, a ver, esta máquina que llamamos taladro no tiene este mismo riesgo que tiene esta prensa. Y esta prensa no tiene esta máquina que está acá. Y alguien me dirá, oye, pero ven acá, esta máquina está toda protegida. Sí, la máquina está toda protegida. Y acá no es muy difícil que una persona pase. Sí, es verdad que una persona pase. Oye, ¿este taladro tiene su protección? Sí, por supuesto. Esas protecciones existen. Pero el riesgo asociado tenemos que asumirlo. Cuando nosotros lo vamos a valorar, tenemos que asumir que no haya protección. Yo uso, y con la venia de todos, anuente que alguien me haya dicho lo contrario, y uso el ejemplo de la jaula de los leones. Estos que están aquí son 4 jaulitas de león. Hay una fiera brava que es el peligro, que nos va a cortar las manos, la cabeza, nos podemos morir. Y hay unas protecciones que están en este momento. Cada uno de ellos tiene un modelo de protección. Para hacer el análisis de riesgo y hacer la evaluación cuantitativa y cualitativa, imagínense que no existe esa protección. Eso le va a dar el valor del riesgo al cual usted se va a exponer. Y eso tiene un valor. ¿Por qué es importante ese valor? Es importante porque en la medida que nosotros sepamos cuál es ese valor, nosotros vamos a poder dimensionar lo que se llama el resguardo para ese riesgo. Es decir, en otras palabras, si mi riesgo es pequeño, mi resguardo, llamémoslo de una manera, va a ser pequeño. Si mi riesgo es grande, vamos a tener que utilizar elementos para riesgo grande. Estas 4 máquinas que están acá van a tener valores de riesgo diferentes y resoluciones diferentes. Yo no llego a resolver problemas, sino, o sea, yo no llego a resolver un problema en particular. Yo llego a ver el análisis de todos los riesgos, encuentro el mayor riesgo en el método que nosotros utilizamos y empiezo a ponderar, a ver qué valor tiene. Se hace por máquina. También usted tiene que definir los límites de la máquina. Bueno, aquí está muy fácil. Taladro, pues el taladro. Esta llenadora de tapa, pues por aquí. Esto en las circunferencias alrededor de la prensa. Aquí cada uno tiene que tener un valor y unos límites específicos, límites geográficos. Pero también van a ser unos límites de operación. ¿Okay? La norma 12100 dice para la reducción de riesgo y las recomendaciones de mitigación de riesgo. No significa solamente valorar, sino también, a ver, usted me está diciendo que la máquina es peligrosa. Usted me está diciendo, ahora, ¿cómo lo va a resolver? Ah, bueno, entonces no es solamente encontrar la estimación de riesgo, sino también cómo lo vamos a resolver. Cuando encontramos la valoración de riesgo, sabemos que esa máquina es peligrosa. Eso no cambia en el tiempo. Aunque mis amigos de seguridad industrial me criticaban de que ese valor cambia, no, ese valor no cambia. El riesgo de la máquina es inherente a la máquina. Entonces, esto es lo primero que usted tiene que hacer cuando va a hacer un proyecto de seguridad de máquina. ¿Cuál es el valor inherente, el riesgo inherente a esa máquina? Y ese no va a cambiar, ese valor no va a cambiar. Desde el punto de vista de las normas, ese no cambia. Porque ese valor es el que usted va a utilizar para saber qué equipos le vamos a instalar a la máquina. Nosotros le vamos a instalar diferentes equipos, pero ¿de dónde los vas a sacar? Nosotros le vamos a poner protecciones, pero ¿en dónde lo va a hacer? De este documento que se llama análisis de riesgo.
Eso forma parte de la recomendación. Entonces, el primer paso es un análisis de riesgo. ¿Cómo valoramos? Imaginemos que en la jaula del león no exista jaula, sino que esté el león solo. Muy buena la pregunta de Fernando Quintana. Bienvenido, Fernando. Excelente tu pregunta. Fernando pregunta y dice, hola, ¿el alcance del análisis de riesgo es solo para operación nominal del equipo o también para actividades de mantenimiento? Por favor, Ricardo, un comentario. Muy buena la pregunta. Y el comentario al respecto es, durante todos los modos de funcionamiento, durante todos los modos de operación de la máquina. En especial en aquellos modos de operación o de funcionamiento de intervención donde no tenemos la operación controlada, precisamente mantenimiento, limpiezas profundas, operación normal, es la operación nominal que pudiéramos interpretarla como la mencionas, en operación anormal, es decir, cuando tenemos situaciones diferentes en nuestra máquina. Nosotros tenemos una máquina que está programada y diseñada para producir jabón empacado, ¿sí? Y resulta que ese jabón empieza a salir mal empacado. Y el deber ser de la máquina es que el jabón salga en perfecto estado y muy bien empacado. Resulta que empieza a salir el jabón mal empacado. Eso se nos genera en un producto de rechazo o un desperdicio o un reproceso, pero es un comportamiento anormal de la máquina. En ese momento debemos hacer algunos ajustes, debemos hacer algunos reglajes, debemos hacer algunas pequeñas intervenciones a la máquina y eso también es un modo de operación que tenemos que involucrar. Para resumir y darle respuesta concreta a tu pregunta, el análisis de riesgos debe cubrir los diferentes modos de funcionamiento u operación de la máquina y para ser mucho más claros, debe cubrir los modos de operación normal, operación anormal, que es la que les acabo de explicar cuando no obtenemos el resultado deseado o para el cual fue hecho la máquina, en mantenimiento, en limpieza de la máquina, ¿sí? Bien sea limpieza profunda o una limpieza rutinaria, e incluso debemos involucrar estados de operación de la máquina como las emergencias. ¿Cuáles son los peligros asociados de la máquina? ¿Cuáles son los peligros que tiene la máquina que nos pueden generar un riesgo durante una emergencia y cómo nos vamos a comportar frente a la máquina en una emergencia? Espero haberte aclarado un poco la duda. Adelante, Gilberto. Seguro. Es decir, Fernando, también se hace en las labores de mantenimiento. También se hace en las labores de mantenimiento. Gracias. Por favor, todos aquellos que tengan alguna inquietud pueden hacerlo en el chat de preguntas y respuestas y nosotros vamos a responder. Ok, entonces sigamos. El análisis de riesgo básico. Primerito, usted tiene que hacer un análisis de riesgo. En esa etapa del análisis de riesgo, que se hace de forma consciente, organizada, típicamente, es una buena práctica hacerlo con una empresa externa. Es una buena práctica. ¿Por qué? Porque nosotros los que somos externos, en nuestro caso, nosotros vemos cosas que típicamente ustedes que están adentro de la planta y que la tienen ahí todos los días de la vida, llegan a la planta, se desayunan, pasan por la máquina de agua, pasan por las máquinas, por las presas, no ven los peligros. No porque no lo quieren ver, sino porque se convierte en ceguera de taller. Nosotros no, nosotros vemos esos peligros y vemos muchas cosas más, ¿verdad? Nosotros vamos a llegar a la máquina y vamos a hacer las siguientes preguntas. Lo más básico. Miren, yo tengo una máquina, la máquina es peligrosa. A ver, ¿qué le voy a preguntar? Vamos a hablar con el operario, vamos a interactuar con el operario. Yo les digo siempre cuando estoy haciendo análisis de riesgo a los operarios, mira, yo no soy un auditor de nada, vengo del corporativo, pero yo vengo a ayudarte a que tu máquina sea segura para ti. Voy a evitar que te pase un accidente, ese es mi trabajo. Yo no vengo a juzgarte, yo no vengo a ponerte una nota negativa o a hacer tu descargo, no, no, no. Ahí le vamos a preguntar, oye, ¿qué es lo que puede pasar acá con esta máquina? ¿Con cuánta frecuencia tú te expones? Y ahí vamos a ver también la probabilidad de que el accidente ocurra. Esas tres variables nos van a dar, un valor
cualitativo. Pero también nosotros, perdonen que estén solamente las siglas, pero ya se las voy a decir. Nosotros hemos encontrado que vamos a hablar de la probabilidad, vamos a hablar de la severidad, vamos a hablar de la probabilidad de ocurrencia, vamos a hablar de la posibilidad de evitarlo, vamos a hablar de unos valores, están aquí arriba, y esos valores ahora cuantitativos van a ser bajo, medio, alto y muy alto. Con esos valores nosotros vamos a decir cualitativamente y cuantitativamente, vamos a decir, oye, nuestra máquina tiene este valor de riesgo. Eso lo establece la norma 2100, la ISO 141, la BR de los Estados Unidos, la B11, la norma brasilera, la no mexicana, que la estoy estudiando, también lo va a decir de alguna manera. El presidente, lo que estoy entendiendo a través del IMSS, el presidente López Obrador va a pedir que haya análisis de riesgo, o han hablado de los temas de los análisis de riesgo para todas las maquinarias mexicanas, para las industrias, el sector industrial, que es donde estamos nosotros. Ya hemos recibido múltiples solicitudes para colaborar con este tema de análisis de riesgo en México y pues seguimos haciendo. Entonces, esas normas internacionales, brasileñas, norteamericanas y europeas, nos van a decir, ¿verdad?, cómo interpretar dentro de su propio marco normativo ese valor de riesgo. No hay uno u otro método, todos son válidos, no se preocupen por eso, pero haga un análisis de riesgo. Ese es el primer paso, primer pasito. En particular, y aquí aplica para muchas de las industrias en las que ustedes están, se usa la norma 13849.1. Primero, el análisis de riesgo. Bueno, listo, yo tengo un valor de riesgo. Ah, perfecto. Para la industria de ustedes, que la mayoría de los que están acá, van a tener circuitos eléctricos, circuitos mecánicos y circuitos neumáticos. La mejor norma es la 13849.1. ¿Por qué? Porque tiene esos tres elementos dentro de la normativa. Y esa norma arroja una variable que se llama performance level. Que por cierto, una gerente de seguridad de una cervecería en Colombia me decía, Gilberto, yo tengo 3 meses leyendo este archivo y me hablan de PL. Cuando le presenté esta matriz, dije, ese es el PL. Bueno, yo se lo voy a explicar para que todos lo sepan. ¿Por qué le explico esto? Porque esto es lo básico que ustedes, gerentes de planta, algunos que nos están acompañando, ustedes tienen que recibir de sus analistas de riesgo. El PL es tan importante que la máquina tiene un PL y ese no va a cambiar. La máquina va a ser ese PL por siempre. Ese es el valor cualitativo del riesgo inherente a la máquina. Su máquina tiene ese riesgo. Entonces, todo lo que usted va a comprar, diseñar, armar, para mitigar ese riesgo, debe tener la suficiente, ¿cómo llamamos? Background, el suficiente nivel, a la redundancia, para cumplir con ese performance que se está pidiendo. Aquí también hay 3 variables. La variable va a ser la frecuencia, la variable va a ser, perdón, primero la severidad. Bueno, paramos una máquina y decimos, a ver, ¿qué es lo que me puede pasar acá? ¿Se me puede mochar un dedo? No, entonces severidad 2, o sea, es una severidad alta. Me puede caer agua un poquito fría, ni siquiera tan fría, sin hielo, o sea, una agüita que me va a caer. Bueno, listo, entonces la severidad es pequeña. Entonces, usar la ropa. Antes de primeros auxilios, lo llamaríamos S1, y después de primeros auxilios, S2. Después viene la otra variable, la frecuencia. Es muy frecuente, poco frecuente. Y aquí es muy fácil. Si al menos una vez en un turno va, es frecuente. No pasa nada. Ya después, olvídate, lo más es frecuente. Y la P, que es la variable final, es un poquito tricky de entender, un poquito es complicada, pero se la voy a decir. ¿Qué chance tengo yo de quitarme si la máquina arranca? Puede ser que siempre, invariablemente que voy a arrancar, la máquina me va a pasar algo, o yo tengo chance, o puede que bajo ciertas circunstancias arranque la máquina y a mí no me pasa nada. Entonces eso nos va a dar un performance level, y lo tengo que explicar porque es lo básico de seguridad de máquina. ¿Cuál es el performance level de sus máquinas? Mire,
sin el performance level, nosotros no podemos comprar nada, no podemos instalar nada, porque no sabemos qué es lo que vamos a instalar. No sabemos el circuito eléctrico que vamos a instalar. Entonces, lo que me dicen gente es, yo no hago el análisis de riesgo, sino que yo le pongo un PLC o le pongo un relé y ya, con eso cumplo. No es así. Tiene que haber un nivel de desempeño. Adelante, Ricardo, con comentario, por favor. Muchas gracias, Gilberto. Me gustaría agregar y tratar de traducir un poco lo que técnicamente estás diciendo para la comunidad de líderes de seguridad industrial que tenemos en la charla y que pueden ver esta charla en diferido. Miren, muchachos y muchachas, ingenieros, ingenieras, el performance level, como lo dice Gilberto, que se traduce en nivel de desempeño, es, en otras palabras, el nivel de seguridad que debe tener la máquina en función de los peligros y los riesgos que tienen asociados. Como él bien lo expresaba, si la peor consecuencia que yo pudiera tener en un evento de contacto con el peligro, es decir, en un evento de contacto con la parte móvil, que es la máquina, si yo tengo ese contacto con la parte móvil, ¿cuál es la peor consecuencia? Puedo tener un incidente o un accidente con una severidad menor a primeros auxilios. Si eso es así, la severidad es baja. Pero si el accidente o la lesión de la persona que tiene contacto con la parte móvil es una lesión más severa que un incidente que requiera primeros auxilios, sino que ya necesita tratamiento médico, hay fracturas, hay amputaciones, hay incapacidades y demás, ya la severidad es 2. Hay algo que debe quedar muy claro, equipo. El performance level es el nivel de seguridad, vamos a decirlo de esa manera, que debe tener mi máquina en función de los peligros que yo ya identifiqué y en función de la frecuencia en la que yo me expongo a esos peligros. ¿Ok? El performance level o el nivel de desempeño no cambia en el tiempo. Siempre la máquina va a tener va a requerir el mismo nivel de desempeño. ¿Ok? Por eso es muy importante que cuando nosotros vamos a desarrollar proyectos de seguridad de máquinas, tengamos claro cuál es el nivel de desempeño que debe tener el sistema de seguridad que le voy a implementar a la máquina. ¿Ok? No es que mi máquina tiene un riesgo PLD, no. Mi máquina requiere un performance level D para garantizar la seguridad de mi trabajador. ¿Y eso está en función de qué? Está en función de los peligros existentes en la máquina. Quería agregar eso, Gil. Excelente exposición. Ok. Entonces, ya sabemos que necesitamos un performance level para la máquina. Si el riesgo es mayor, el nivel de riesgo va a ser mayor. El nivel de riesgo, el performance level mayor va a ser PLE. ¿Ok? Ahora, ¿por qué eso va a ser necesario? Porque después de eso, el análisis de riesgo, nosotros tenemos que hacer lo que se llama un comparativo, ¿verdad? Un comparativo entre lo que usted tiene aquí como nivel de desempeño, ¿verdad? Requerido, y lo que tiene instalado. O sea, Ricardo fue a la máquina y descubrió que el análisis de riesgo le da que el nivel de desempeño es PLD o PLE. Ah, bueno, vamos a ver si lo que tienes instalado cubre con ese requerimiento que te está dando la máquina. O sea, la máquina tiene una requisición, un requerimiento. Esto es lo mínimo que yo requiero. Vamos a ver si lo que tienes instalado es correcto. Vamos a verlo. Puede ser que no. ¿Quién te dice que sí? Yo he abierto máquinas nuevecitas, nuevas de paquete. Y cuando las destapo, o sea, afuera tiene un switchecito rojo. Por allá tiene una cortina de luz amarilla. Y me dice el de seguridad, no, eso vino de Estados Unidos, por lo tanto ya eso tiene que cumplir, o viene de Europa, ya tiene que cumplir. No, señora, si no es.
Vamos a destapar la máquina y vamos a darle vuelta alrededor a ver si cumple. Y cuando destapamos la máquina, resulta que no cumple. No cumple, no tiene los elementos para llegar a PLD nuevas. No les estoy hablando de máquinas que tienen, como obviamente casi todas las industrias que están acá pueden tener máquinas de hace 30 años, qué sé yo, 20 años. Máquinas fabricadas en aquella época o organizadas en aquella época. No, estoy hablando de máquinas compradas hace un mes. Estoy hablando de máquinas que están comprando en este momento, que no les han hecho el análisis de riesgo y que les están instalando circuitos que no son los correctos. Y lo están comprando ustedes. Entonces, como no tiene eso, nosotros tenemos que establecer unas medidas de seguridad adecuadas. Ah, no lo tienes. No lo tienes adecuadamente. Si lo tuvieras adecuadamente, te damos un certificado, no, un protocolo de validación donde te decimos, no, tu máquina cumple, tranquilo, tranquila, no pasa nada, sigamos para adelante. Sigue con su máquina. Pero no es el caso siempre. Oh, perdón, al parecer se tiene problemas de audio. Si es posible, por favor, elevar el volumen, ya que se recepta muy bajo. Por favor, tipéenme si me escuchan bien. Si no, no. Si me escuchan bien. Ricardo, ¿me escuchas bien tú? Perfectamente, perfectamente. No sé si a mí me escuchan bien. Tengo buen volumen de micrófono. Sí, yo te escucho bien. Marcelo Girón, dime si me escuchas bien por allá. Camilo, gracias. Ok, ok, perfecto. Mi amigo Marcelo, se escucha bien. Ok, perfecto. Entonces puede ser algo en nuestra querida maltería tropical. Ok, entonces, nosotros tenemos ahora, o sea, ¿dónde seguimos? Después de esto, ¿dónde seguimos? Yo hago el análisis de riesgo. Hacemos el análisis de riesgo. Le llegamos allá a la máquina de don Marcelo. Gracias, Marcelo. Y le decimos, Marcelo, mire, sus máquinas tienen este nivel de riesgo. Ok, vamos a ver ahora qué hay que hacer. Porque con eso no hago nada. O sea, si usted me dice el nivel de riesgo, pues ya lo sabía que la máquina era cosa. Va a encontrar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver si la medida de seguridad que le pusiste cumple con ese desempeño que te está exigiendo el peligro. Eso significa verificar que la seguridad que tiene en este momento es correcta con respecto a la seguridad exigida. PLR es Performance Level Requerido. Esa es la seguridad exigida, que siempre va a exigir esa máquina por ese nivel de riesgo. El león siempre va a ser león. Eso no va a dejar de ser león. Vamos a ver si la jaula del león está de acuerdo a las normas de jaula de león. Usted tiene una empacadora de cajas, una volteadora de cajas, eso tiene un riesgo, ese riesgo no va a cambiar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver si lo que está instalado en este momento es el segundo paso del análisis de riesgo, es el segundo renglón del análisis de riesgo. Vamos a ver si eso que usted tiene instalado allí, lo que tiene instalado físicamente, cumple, pero no la superficie. Ya, yo me encuentro muchas gerentes de seguridad que miran la superficie, que van y ven que hay una cortina de luz, que van y ven que hay un botón, que hay un switch rojo, que van y ven que hay un paro de emergencia. Y dicen, no, pues están los elementos de seguridad, yo lo estoy viendo aquí afuera, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? O peor, mis estimados gerentes de planta que están acá, dicen, no, pues yo invertí en esa máquina tanto, eso tiene que estar seguro. Y cuando hacemos el análisis de riesgo nos damos cuenta de que la inversión no fue la adecuada, que es lo peor, lo hemos encontrado y lo encontramos con mucha frecuencia. O como los casos que yo he visto, que voy para allá y hay un switch, no importa el color, que no es de seguridad. Y destapamos el gabinete y no hay PLC de seguridad. Cuando yo digo esto, me estoy refiriendo a que las medidas existentes, ¿verdad? El medidas existentes no nos van a dar los números, por llamarlo de alguna manera, no nos van a dar los elementos suficientes para mitigar el riesgo. O sea, yo tengo un riesgo PLD. Eso implica que yo tengo que tener un circuito de seguridad, un circuito eléctrico, un circuito neumático, un circuito electrónico, un circuito de automatización, que cumpla con ese PLD. Cuando voy a la máquina y la destapo,
me doy cuenta de que los elementos electrónicos, neumáticos, hidráulicos, que se han diseñado o que se han destinado para seguridad, no son de seguridad o no cumplen. Entonces no cumple la máquina. La máquina estamos a una exposición a un peligro. Eso requiere medidas de seguridad adecuadas. Pero no se hacen después, pero no se hacen antes de un análisis de riesgo. Eso siempre es después de un análisis de riesgo. Ahora nosotros, como especialistas, vamos a interpretar las normas y le vamos a decir a usted, ¿sabe qué? Adelante, Ricardo Arias, por favor. Adelante, Ricardo. Gracias, Gilberto. Quería sumar a lo que dices, que nos encontramos mucho, que son elementos que no son clasificados de seguridad, usados para integrar medidas de seguridad. Eso es, tú lo mencionabas, es una situación común con la que nos encontramos nosotros cuando, como tú lo dices, destapamos una máquina y hacemos un análisis de riesgos o hacemos una inspección. Pero también nos encontramos que a la vez o a la misma vez de estar usando estos elementos de manera incorrecta, también se pueden instalar o ubicar en una posición no correcta que permite acceder a los peligros, ¿sí? Eso también hace parte de ese proceso de implementar medidas de seguridad adecuadas, o como lo estamos viendo en la pantalla en estos momentos, integración correcta de las medidas de seguridad. No es solo seleccionar adecuadamente unos elementos, ¿sí? Sino también en función de los peligros y en función de lo que nos dicen las normas, ¿sí? En función del análisis de riesgos, definir la mejor forma de instalación en función de las energías peligrosas que tiene la máquina, del tiempo de parada de la máquina, la distancia la velocidad de aproximación de las personas. Son muchas variables que las normas específicamente nos relacionan para desarrollar medidas de seguridad adecuadas. Pero para redondear la idea o para redondear el mensaje que les queremos dejar es, las máquinas tienen un nivel de riesgo y exigen un nivel de seguridad mínimo o requerido por norma. Y ese nivel de seguridad se consigue con unos buenos elementos clasificados de seguridad que se integran adecuadamente desde el punto de vista electrónico, hidráulico, neumático y que además se ubican correctamente dentro de la máquina. Excelente. Ok. El segundo paso, ya hicimos el análisis de riesgo. Ya el análisis de riesgo nos arrojó que la máquina era peligrosa, tiene un valor y ese valor nosotros lo vamos a mitigar a través de una solución que vamos a llamar solución de ingeniería, ¿verdad? Puede que si la máquina tiene todo, pues perfecto. A lo largo de mi paseo por América Latina me he encontrado muy pocas máquinas que cumplen con todo. Si me las he encontrado, pero me han sido muy pocas. Las otras no cumplen. Y le demuestro al cliente, mire, aquí tiene este circuito que no es. Acá tiene esto que no tiene PLC. Acá tiene esto. Acá cualquiera puede meter la mano. También tiene riesgo mecánico. Acá cualquiera puede entrar. A veces la respuesta es, eso tiene 30 años ahí y no ha pasado nada. Ah, bueno, entonces como tiene 30 años ahí, no va a pasar nada en el futuro. Una de las respuestas que le doy. La otra es, el análisis de riesgo no tiene nada que ver con lo que pasó en el pasado desde un punto de vista de los 30 años que tuviste la máquina en seguro. Es la seguridad a partir de este momento. Después de eso vamos a hacer lo que se llama la verificación de ingeniería. En la verificación de ingeniería, una vez que el proceso de análisis de riesgo, ahora nosotros vamos a ver, como decía Ricardo en el paso anterior, si esos equipos son los adecuados. O sea, nosotros vamos a proponer unos equipos. Ah, pero es que en la propuesta misma, en el mismo paso de proponer equipos, esos equipos tienen que ser verificados. Y ahí viene un concepto. Hay un concepto entre las normas que se llama verificación. Nosotros hemos llamado verificación de ingeniería, pero hay verificación de todo. Por ejemplo, el paro de emergencia. ¿Será que el paro de emergencia que estás usando cumple con las normas TÜV para llevar al performance level, es decir, al nivel de desempeño que me estás pidiendo?
¿Sí o no? Será, o sea, cada una de las condiciones que nosotros establecimos en el análisis de riesgo, acá las vamos a verificar. O sea, Ricardo hizo una propuesta. Esa propuesta involucra ciertos elementos. Vamos a verificar si esos elementos están de acuerdo con el norma leve. Entonces, por ejemplo, un caso que nos ocurre con muchísima frecuencia. Demasiada frecuencia. Vamos a un gabinete que tiene 23 switches. 23 switches. 23. No tiene uno, tiene 23. Llamémosla máquina llenadora de botellas. Cuando destapamos el gabinete, en la etapa de verificación, en la etapa de análisis de riesgo, en la etapa anterior, nos encontramos que hay un único y solitario de un solo canal relé de seguridad. Usted tiene 23 entradas para una máquina que le puede volar la mano a alguien, le puede cortar, le puede quitar la cabeza, una máquina llenadora de botellas de 360 a 600 botellas por minuto, se le lleva la mano, se le lleva y usted tiene un relé chiquitico, un relé amarillo. No, yo tengo un relé, ahí está el relé. Y pretende que ese relé analice 36 entradas y salidas de una llenadora. Pero en relé, y me discute, no, pero tú tienes un relé. No, pero sí, porque ese relé no te cubre todo eso. No te lo cubre, no es así. No hay manera que un relecito cubra con 36 entradas y salidas. No es así. Esas son las discusiones mías con tu hermano. Yo se los digo, mira, tú no cumples. Esto es muy sencillo. O cumples o no. Tú verás, ¿qué vas a hacer? Entonces nosotros vamos a proponerte, que me gusta la vida y el mundo de los relés. Póngale 36 relés. Póngale 44 relés. No importa, eso es lo de menos. ¿Verdad? Entonces, acá en la verificación es que vamos a verificar lo que le vamos a montar. No es que yo llego alegremente. No, mira, aquí pongo un switch. Aquí está un switch y de los rojos, que los rojos son de seguridad. Eso no es así. ¿Quién les dijo a usted que los switches rojos son de seguridad? O que los negros son de seguridad. O que los amarillos son de seguridad. Esa codificación no está. Hay una codificación que hay unos códigos especiales de lo que se llaman los electromecánicos, los magnéticos, no tiene nada que ver con marca, no tiene nada que ver con, en ese caso, con codificación. La única codificación, los elementos de seguridad que sí tenemos que respetar, y que veo a veces que no se respeta, es que el fondo tiene que ser amarillo, ¿verdad? Para los paros de emergencia, y el hongo, los europeos piden que no sea hongo, los americanos piden que sea hongo. Es que esto esté despejado, no protegido, despejadito, y que esto sea de twist y con retención. Retención. Esto no es para lototo, esto no es para loto, esto es para paro de emergencia, exclusivamente. Esto no es para SAM, esto es para acceso seguro a máquina, esto es para parar por emergencia. Solitario tiene que estar. A prueba de hombro, sí, claro, pero la prueba de hombro, paros accidentales, no, pero si es para emergencia, no debe tener protección. Ese es el único elemento que tiene codificación de colores. Los switches que sean verde, azul, amarillo, turquesa, rosado, no tienen nada que ver. Entonces, ahora en esta etapa de verificación, después que hizo usted el análisis de riesgo, nosotros vamos a verificar el hardware y el software y el programa que le vamos a montar a esa máquina. Que cuando la máquina viene nueva, por ejemplo, vamos a suponer que ustedes compraron una máquina y quieren verificar y le hacemos un análisis de riesgo a los papeles. ¿Ok? Si nosotros llegamos a encontrar el listado de materiales y en ese listado de materiales nos damos cuenta que no hay PLC de seguridad, no podemos verificar nada, porque no hay manera de que cumpla con las normas de seguridad. Pero si lo tuviéramos, todavía no es una condición sine qua non de que vas a cumplir, porque no se trata exclusivamente de un listado de material, de una combinación de material. Se trata de cómo lo vamos a cablear. Y eso es la verificación. Nosotros le vamos a hacer pruebas
a todos los sistemas, teóricas, en algunos casos prácticas, para ver de que efectivamente nuestro sistema va a funcionar de acuerdo a los requerimientos que se plantearon en el análisis de riesgo. O sea, hacemos un análisis de riesgo y luego hacemos una verificación de esos análisis de riesgo, perdón, de esas soluciones que le hemos planteado. En otras palabras, nosotros vamos a verificar de que efectivamente la protección que le estamos poniendo a nuestras jaulitas por los leones sea efectivamente la adecuada. ¿Dónde está el pedigrí? ¿Dónde está ¿cómo se llama? El origen. Y hay toda una normativa. ¿Ok? Nosotros tenemos, y me ha pasado cuando hago análisis de máquinas nuevas en papel, y ahí hago muchos análisis de máquinas en papel. O sea, que el cliente dice, yo voy a comprar una máquina y quiero que esa máquina ya llegue, cruce mi planta con los elementos de seguridad apropiados. Nos llaman y nosotros hacemos análisis en el plano. Y además de hacer análisis en el plano, le discutimos con el fabricante sobre que efectivamente todos los datos de verificación estén y nosotros los metemos en los software para verificar de que exista de que exista una coherente relación entre lo que se hizo en el análisis de riesgo y lo que se está planteando como solución. Para que cuando ya llegue a la planta no existan esos problemas. Ahora, si la máquina está existente, nosotros vamos a proponer, vamos a suponer que la propuesta venga de nosotros mismos, nosotros vamos a proponer, digamos, una solución. Y esa solución la vamos a proponer basado en que todos los elementos están coincidentes y que el nivel de desempeño, por ejemplo, como variable, requerido sea un nivel de desempeño alcanzado por los elementos que vamos a proponer. Entonces, un ejemplo práctico, llenadora de botellas. La destapamos. Un relecito solitario por allá en la esquina. Ahí está el relé, me dicen los de mantenimiento. No, pues ahí está un relé. Ajá. 36 entradas. ¿Cómo las vas a trabajar? ¿Cómo las vas a verificar? ¿Cómo las vas a diagnosticar? ¿Cómo vas a lograr la realización? ¿Cómo vas a lograr todo lo que te pide la norma a través de ese relé? No tienes manera, o sea, ahí no vas a cumplir. Vamos a las entradas. ¿A qué entradas tienes? No, pues tengo una entrada aquí que tiene luces estroboscópicas que dice qué bueno soy. No, no te sirve porque no es de seguridad. Las luces no son... Hay de seguridad con luces, eso no pasa nada, eso es lo de menos. Tiene que ser de seguridad. Y eso es lo que nosotros exigimos, pedimos, que sean elementos de seguridad. Entonces, hay unas cosas que nosotros hacemos mucho en todas las etapas. Adelante, Ricardo, por favor. Me gusta todos esos comentarios que estás haciendo, traducirlos un poco a la jerga de seguridad industrial. Equipo, cuando hablamos de todas esas entradas o cuando queremos hablar de el relé o el PLC, imaginémonos que en nuestra máquina tenemos, qué sé yo, 16 puertas. Tenemos una máquina que tiene partes móviles al interior y la tenemos resguardada con resguardo perimetral, con puertas en policarbonato, en vidrio, el material que sea. En todo caso, tenemos barreras que nos alejan del peligro, que es la parte móvil, los engranajes dentro de la máquina y demás. Tenemos 16 puertas, ¿sí? 16 potenciales puntos de acceso a la máquina. Y como lo mencionaba Gilberto, entonces tenemos, en cada puerta tenemos un sensor, ¿sí? O un interruptor que monitorea si la puerta está cerrada o está abierta. ¿Cuál es el modo seguro de la máquina? Con la puerta cerrada, con el sensor siempre en comunicación. Pero resulta que, como lo dice Gilberto, hemos hablado con gerentes de planta, con personal de mantenimiento y demás, que dicen, mira, yo todas estas puertas, todos los sensores, yo los estoy integrando correctamente porque las llevo a un relé de seguridad. ¿Sí? Yo los llevo a un relé de seguridad. Tenemos elementos en la puerta que son elementos de seguridad, vamos a decir que estamos cumpliendo por ese lado, y los llevo todos a la misma lógica de seguridad, a un relé de seguridad, en serie, los llevo todos cableados, es decir, llevo una sola señal al relé de seguridad.
Entonces, ahí tenemos que ver si estamos cumpliendo con la norma o no estamos cumpliendo con la norma, porque la norma tiene condiciones específicas de cómo conectar esos sensores que tenemos protegiendo las puertas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno de los sensores falla? Todo eso, la norma nos invita a revisarlo. Las normas de seguridad de máquinas, la ISO 13849-1, la debemos usar para la implementación de estos circuitos. ¿Ok? Entonces, cuando Gilberto habla de entradas, para mis colegas gerentes o ingenieros de seguridad industrial, estamos hablando de todos esos elementos que tenemos instalados en la máquina que controlan un peligro o que controlan un riesgo en particular. Adelante, Gilberto. Muy bien. Bienvenido la gente de Maltería. Tenemos varias gente de Maltería a nivel de la región. Bienvenidos todos. Nosotros estamos hablando también, en algunos casos, ya cuando lo hacemos sofisticado, no está todavía, pero va a venir, cuando tenemos interfaz. También tenemos que verificar la posibilidad de esa interfaz y de los fallos que van a tener. Los fallos sistemáticos, todas esas condiciones. Ahora, esto estamos hablando de cuando nosotros estamos hablando, pero esto lo estamos mencionando cuando estamos hablando de los sistemas de gestión de seguridad existentes. Imagínense que nos pongan a hacer un análisis de almacenamiento dinámico en un espacio para un PLC que no es de seguridad. O que nos pongan a hacer un corrido, y eso nunca lo voy a entender, un corrido como lo pide la norma de verificación de un relé, cuando es un relé. No hay manera de hacerlo. Si el PLC no es de seguridad, no tiene forma, no hay manera de que entre dentro de estos, ni siquiera dentro de todos estos esquemas que les estamos presentando. Pues ya terminamos el segundo paso, ya vamos a terminar. Vamos a ver ahora el tercer paso. Entonces ya usted tiene hecho un análisis de riesgo. Usted lo contrató, a usted ahora dice, bueno, yo quiero implementar, bueno, yo quiero hacer una solución de ingeniería, yo quiero que esto no sea, que esta solución que me vas a instalar, o la máquina que se va a instalar, o la máquina que se va a remediar, o la máquina que se va a montar, o cualquiera que sea los sistemas de seguridad que van a hacer desde el punto de vista de la implementación, sean seguros y que la implementación sea segura. Acá hemos encontrado fallas en los análisis de riesgo. Muchas empresas no lo hacen. Llega un vendedor de una marca, no tengo contra con los vendedores, hay unas marcas que están acá presentes con nosotros, bienvenido, Francisco. Y Francisco pues es un hombre muy profesional, sabe que no se debe hacer de ese modo. Y llegan y le dicen, no, usted ponga, no es poner, quitar, no. Vamos a hacer un análisis de riesgo, porque los riesgos no son exclusivamente, no se mitigan poniendo switches. No se trata de eso. Se trata de encontrar todos los riesgos. Luego de eso nos vamos a la implementación, segundo paso que acabamos de ver, pero a la verificación de ingeniería, donde nosotros vamos a utilizar fallas sistemáticas, implementación, acomodación de fallos, y vamos a ver que efectivamente eso que está allí está en concordancia con lo que se necesita o hay que implementar algo más. Nunca lo vamos a hacer si no tenemos un PLC de seguridad por manera. Cuando estamos en la etapa de diseño, sí, entregamos un corrido de un software que se llama sistema, en el cual le decimos, mire, su PLC o lo que le vamos a instalar cumple. Es decir, lo que viene cumple. ¿Ok? Primer paso. Segundo paso. Ahora vamos con el tercer paso. Ya tenemos el análisis de riesgo, ya tenemos la ingeniería. Vamos con el tercer paso. El tercer paso es la implementación. Y aquí también he visto fallas. ¿Por qué he visto fallas? O sea, he visto fallas porque en el montaje también es necesario cumplir con unas normas de seguridad. Por ejemplo, el paro de emergencia, he visto algunos paros de emergencia montados a 2 metros de distancia. Paros de emergencia montados donde no van. Paros de emergencia montados en los paneles de control. Resulta que le hicieron la automatización a una planta y por supuesto el ingeniero de automatización que le vendió el proceso de automatización para la llenadora puso el paro de emergencia allá donde está el paro de control. Ahí no van los paros de emergencia. Por ejemplo, he visto sistemas en los cuales no hay reset. ¿Dónde está el reset? No, pero es que el reset el reseteo se hace a través de una membrana. Fallo, no se puede hacer a través de una membrana. No, pero es que, entonces ahí bien, la distancia de seguridad, esta es la más común. La distancia de seguridad no cumple con las normas de seguridad. Tenemos una presa en la distancia de seguridad,
ni le prestan atención y lo implementan muy mal. ¿Qué elementos tenemos que utilizar para que la implementación sea apropiada? Igual las normas. Las normas nos dicen exactamente cómo debemos implementarlo. ¿Qué es una membrana? O paros de emergencia. Ya te explico. O paros de emergencia con protectores para el accionamiento. Mi amigo y querido alumno Felipe Acuña está por acá. Tiene que hacerlo presentador, Carlos. Es un señor que sabe mucho, señor Felipe Acuña. Es una pregunta muy interesante. Perdóname, la membrana. Voy para allá. Y esa pregunta me gusta. Gracias, Fernando, por la pregunta. Gracias, Felipe, por la intervención. Felipe viene de la planta de tapas de Tocancipá, un señor con muchísimo conocimiento. Fíjense bien, ¿qué es una membrana? Una membrana es una pantalla digital. Una pantalla digital. O sea, agarra al cliente y el reset de la máquina o el reset de seguridad lo pone a través de ese, nosotros llamamos membrana, es decir, el interfaz humano-máquina, eso es una membrana, es como decir una fibra de vidrio, algo así, o como una fibra. Por eso se llama de membrana. El PLC, a través del PLC, perdón, a través de las view de interfaces humano-máquina, no puedes poner el reset. Tiene que ser de color azul. Iluminado o no, azul. Tiene que ser un botón físico. No debería ser amarillo, no debería ser celeste, no debería ser verde o no debería ser negro. Un botón identificado. Eso es lo que hacen mal en las implementaciones. Ok, muy bien. Toda pregunta la vamos a responder, por favor. Entonces ahí también cometen errores porque no saben la distancia. Fui a una planta que se compró muchísimos sistemas de seguridad. Muchísimo. Cortinas de luces. Oye, mira, esto no está en cumplimiento. La cortina de luz la pusiste horizontal y si yo gateo llego a la máquina. Pero nadie va a gatear. Si a una persona en una planta le permite el gateo para llegar a la zona de peligro, ¿qué va a pasar? Felipe, escríbame qué va a pasar. Si yo le permito a una persona ingresar a un peligro, ¿qué va a pasar? ¿Qué piensan ustedes que pasa si nosotros dejamos un peligro latente? Cuando nosotros dejamos peligro latente, las personas van a llegar a ese peligro. Con todos los entrenamientos o los desentrenamientos. Entonces, nosotros necesitamos en la implementación, o sea, eliminar el peligro. El primer principio significa, acuérdense que en la etapa de ingeniería lo que hemos hablado de los componentes mecánicos y los componentes electrónicos. Es lo que vamos a utilizar. En la etapa de implementación ya debemos haber hecho un diseño. Aquí está casualmente mi amigo Ricardo, su colega Ricardo, que está acá, está como operario, y están viendo una implementación, ¿verdad? Para que nadie entre al peligro. Nosotros no queremos que la persona entre al peligro. Y si entra el peligro, tiene que ser detectada y la máquina se tiene que parar. O si entra el peligro y la máquina va a entrar en alguna condición, en los riesgos residuales, y eso es una pregunta que hacía Fernando al principio, o va a ser un mantenimiento, los riesgos residuales sean mínimos. Si es mantenimiento mayor, tiene que ser lo todo, o sea, si es mantenimiento menor, puede ser SAP. Si la persona puede gatear con una cortina de luz, está mal diseñado y análisis de riesgo. No se hace haciendo nada así en la seguridad. O sea, entonces, esa máquina, gracias Felipe, exactamente así. Si tú permites que alguien pase gateando hacia una zona de peligro, la persona va a gatear y va a llegar a la zona de peligro. Tengan por seguro eso. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros queremos ahora en esta etapa de implementación es separar a la persona del peligro. Para separar a la persona del peligro tenemos que colocar todo lo necesario para que se cumpla una frase muy importante o un verbo muy importante, el acuñamiento de dos palabras que quiero repetirles acá. Se llama función de seguridad. Se llama así, función de seguridad. Cada elemento que nosotros le implementamos a un sistema tiene que cumplir una función de seguridad. Si no cumple con la función de seguridad, no está haciendo absolutamente nada. No se trata del switch de la puerta, no se trata de la cortina de luz, se trata de cómo va a lograr la función de seguridad para la cual está diseñado ese equipo. ¿Ok? Entonces,
Aquí estoy yo haciendo unas inspecciones en una máquina. Esta es mi persona, pero los que no me conocen, haciendo un análisis de riesgo. La función de seguridad, ¿verdad? La vamos a llevar a lo que se llaman los SRPs. Ah, no se preocupe, eso no es ninguna cosa del otro mundo. Eso es sencillamente, que, o sea, yo estoy viendo esa máquina. Yo le estoy viendo qué función de seguridad le debo implementar a esa máquina para que nadie parado ahí donde yo estoy tenga la capacidad de estirar la mano, fíjense bien, y llegar a un peligro que está por acá. Resulta de que por mucha cortina de luz que le ponga o por mucho elemento que le ponga, no voy a lograr la distancia. Entonces yo tengo que, acá hay una puerta, tengo que sacar al individuo de allí y ponerle digamos, no una cortina en este caso, una red que no me permite entrar a esta zona de peligro. Eso se hace en el análisis de riesgo, pero yo lo tengo que llamar como lo llama la norma, función de seguridad. Entonces vamos a ver cómo se implementa. Pero acá, con la venia de la audiencia, aquí hay otro peligro, miren, aquí hay un hueco. Yo puedo meter la mano acá, yo puedo meter el pie ahí. Ah, ok. Entonces ahí estamos hablando de otros riesgos que están ahí. Acá tenemos dos diseñadores nuestros, están haciendo, esto es una prensa muy interesante. Entonces estamos haciendo cómo nosotros vamos a implementar rápidamente, ya nos vamos a retirar un poquito, cómo nosotros vamos a implementar esto de tal manera de que el nivel de desempeño se cumpla, pero que sea seguro para que el comportamiento de la máquina no dañe al trabajador. Fíjense lo que estoy diciendo, lo quiero repetir. La máquina se debe comportar segura hacia el trabajador. No es que el trabajador tiene que estar entrenado, el trabajador tiene que estar entrenado, ojo. Pero no es que me vas a decir, no, es que él está suficientemente entrenado para que no le pase nada. Eso no existe. No existe. Tenemos que evaluar si hay un corte de energía y luego se rearma la energía, como pasa en las máquinas de herramientas. Accidentes en las máquinas de herramientas, que hay un corte de energía, la energía va y la energía viene. Accidente en las máquinas que hemos visto, la persona metió la mano en la parte mecánica donde no debe. Casi que no hay errores eléctricos, por decirlo de alguna manera. Casi todos son errores mecánicos. Destrucción, aplastamiento, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, ahí estamos haciendo una prueba. Este es uno del equipo nuestro. Aquí hay una cortina de luz. Aquí hay una cortina, perdón. Ya vamos a ver algo. Aquí hay una cortina de luz y él está estirando el brazo para saber si en la mayor, él es una persona alta, relativamente alto, y estamos viendo a ver si él con su brazo estirado llega al peligro que debe estar por acá. Eso es la norma. Aquí hay dos normas involucradas, la 13857 y la norma 13855. Estamos haciendo una prueba de que, pero no porque la prueba se hace manual, la prueba lo dice la norma, a la altura del peligro y la distancia de seguridad entre el peligro y la cortina de luz. Esa implementación, si no se hace adecuada, también nos lleva a un peligro como tal. He visto cortinas de luces que no cumplen con la distancia. Y está la cortina de luz. Hubo la inversión de la cortina de luz, pero no está a la distancia adecuada. He visto sistemas de ingeniería que no existe. He visto análisis de riesgo que no hay. Entonces van y compran una cortina y la ponen mal. Horriblemente mal. Con la anuencia de que puede existir un riesgo y el operador no lo sepa. Bueno, vamos para la última etapa. Ya usted hizo el análisis de riesgo. Listo. Ya usted hizo la revisión de ingeniería. Ya usted lo implementó de acuerdo a las normas, de acuerdo a las normas. Las tres etapas anteriores que no. Y esta es una etapa muy interesante, sumamente interesante, se llama validación. En la validación, y muchísimos accidentes se hubieran evitado en los procesos de seguridad que se llamaban seguros, pero realmente no eran tan seguros, ¿verdad? Sin hacer la validación. Después que se instala, tiene que haber una validación. ¿Qué significa validar?
Señores, yo vengo del mundo de automatización y aquí hay alguna gente que conozco que viene del mundo de automatización. Validar no es lo que se hacía en automatización. Compré un switch y se lo puse a la puerta, abrí la puerta y la máquina se paró. Cerré la puerta y la máquina se paró. ¿Qué es eso? Eso es lo básico. Eso es lo que debía haber hecho todo el tiempo. Nosotros en seguridad, nosotros no estamos preocupados porque la puerta abra, porque la puerta cierre, porque eso lo va a hacer y eso lo hace hasta el switch de la nevera de mi casa. No, 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 no. Validar es dos cosas, dos puntos. Verificar, o sea, permítame utilizar nuevamente esa palabra, que todas las funciones de seguridad se van a cumplir cuando ocurra una falla programada, no programada o sistemática del sistema. O sea, en seguridad nosotros no nos preocupamos porque un elemento vaya a fallar. No, señores, el elemento va a fallar. Es cómo te vas a comportar. Acuérdense, hablo del comportamiento de la máquina. ¿Cómo te vas a comportar cuando falles? Es decir, ¿qué me importa a mí en la validación? La validación a mí no me importa que la puerta abrió, que la puerta cerró, que se vio una pantallita y todo el mundo feliz. Feliz todo. No, 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 no. A mí me interesa saber qué va a pasar cuando haya un cortocircuito, un circuito abierto, dos cables pegados, ¿verdad? Como fallas, y el operario abra la puerta. Cuando alguien, un villano de la planta, venga y puentee, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el PLC? La validación, dice Jesús Ceballos, la validación involucra las lecciones aprendidas de lo que se ha realizado y verificar todas las estrategias de comportamiento de la máquina. Correctamente. Nosotros lo llamamos validar que las funciones de seguridad se den. Pero cuando implemento cosas con mi amigo Felipe, allá en su planta, yo le digo, pruébeme que haya un cortocircuito. Un cortocircuito. Usted me va a probar que haya cortocircuito en los terminales del PLC de seguridad. ¿Se puede dar un cortocircuito en los terminales? Se puede dar. No quiero que se dé cuando, no, o sea, yo quiero probar, la validación es probar todos los elementos de seguridad en este momento, no en el momento que ocurra. Quiero saber cómo se van a comportar cuando se vaya la luz y venga la luz. Cuando a esa puerta, que por razones de vibración, se le despegó un cable. Puede que un cable de los sistemas de seguridad se descuelgue, se abra. Puede pasar eso, alguien que me lo responda. ¿Qué probabilidad hay en que una llenadora que gira 300 botellas por minuto, un cable se descuelgue o se abra o se rompa? ¿Qué probabilidad hay? Mucha es la probabilidad. Y que esto sea de seguridad, muchísima es la probabilidad. ¿Qué pasa cuando la validación es, qué pasa cuando ese cable se rompe y ahora yo abro la puerta? Ese sí me interesa. Me interesa saber que mi sistema me diga eso. Me está levantando la mano. Un segundito, por favor. William Andrés Ramos. William, escríbenos la pregunta o si quieres hablar de viva voz, te permitimos dentro de unos minutitos, ¿ok? Entonces, de eso se trata la validación. La validación se trata de que a la etapa final del proceso de seguridad hemos cumplido con lo que nos hemos propuesto desde el principio. ¿Verdad? Nosotros fuimos a una jaula de leones, vimos que el león tenía unos riesgos, esos riesgos le pusimos un valor, implementamos, compramos un sistema antes de comprarlo, no después, no después, por favor, no después. Antes de comprarlo, verificamos que efectivamente era el que nos iba a servir. Luego lo instalamos de acuerdo a las normas, lo instalamos perfectamente. Bueno, listo, perfecto. Ahora quiero validar. Esto es validar. Y de hecho, no se extienden certificados de validación. O sea, no se extienden certificados, se extienden protocolos de validación. Entonces, en validación, en validación de las FS, de las funciones de seguridad. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay dos valores, hay dos métodos. Uno por análisis, que en otras palabras se llama validar a través de, ¿cómo se llama esto? Validar a través de documentos. Muchos de los proyectos que nosotros hemos involucrado, el cliente dice, se lo han hecho tan bien que ahorita cuando llegue la validación, pues
ya con todos los documentos que me están demostrando, está todo bien, eso es válido, eso lo dice la norma, eso es posible. Y el otro donde digo, no, no, espérate, usted quiere hacer prueba, como no, con mucho gusto, no hace prueba. Yo le digo a la gente que trabaja con nosotros, vamos a hacer pruebas para comprobar. O sea, ¿dónde quiero saber cómo se va a comportar un sistema de seguridad? Cuando ocurre el accidente, no, yo quiero verlo hoy. Quiero ver cómo te vas a comportar cuando yo encuentro. Quiero saber si alguien puede hackear el sistema. Yo quiero saber si alguien puede puentear el sistema. Quiero saber si cuando hay un circuito abierto, ¿qué pasa con cualquiera de las máquinas? ¿Qué pasa con una extrusora? ¿Qué pasa con una llenadora? ¿Qué pasa con una prensa? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se comporta la máquina ante falla? Esa validación la quiero hacer. Yo puedo validar que la máquina es segura una vez que yo haya demostrado que las funciones de seguridad están cubiertas. Me ha pasado con clientes que no hacen esa validación y han tenido accidentes. ¿Por qué han tenido accidentes? Porque han pensado que poner un switch en la puerta, con eso es suficiente. Y no lo han validado. Tengo dos participantes que han levantado la mano. Hagan las preguntas, por favor. Felipe Acuña, prueba de validación, cortocircuito, ausencia de detención, falla de canal y sistema. Entra a modo seguro, el cual, al resolver la falla, el sistema no puede rearmar hasta que se inspeccione que todos los elementos estén en óptimas condiciones y se le da la orden del reset. Así se puede rearmar el sistema de seguridad. Muy bien, bien explicado, Felipe. En los protocolos de validación vamos a hacer un cortocircuito. Yo lo quiero hacer ahorita, no lo quiero hacer cuando ocurre. Quiero saber cómo se va a comportar esa máquina. Una ausencia de un cable, como dice Felipe. Una ausencia de tensión. Falla un canal. ¿Será que no va a fallar? Claro que va a fallar. No tengan dudas de que los sistemas de seguridad van a fallar. Eso no es la duda. Es cómo vas a hacer, qué vas a hacer. Adelante, Ricardo. Un comentario breve que vamos al cierre. Ok, Gilberto, muchísimas gracias. Para los líderes de seguridad, para los gerentes, la validación posterior a la instalación, todas estas pruebas de fallo que está mencionando nuestro colega Gilberto, es, por decirlo de alguna manera, la garantía de que lo que tenemos instalado en la máquina va a funcionar correctamente y que en el momento de que no funcione correctamente, porque todos los sistemas, así sean de seguridad, sean de control, en algún momento pueden llegar a fallar, ¿sí? Por efectos del ambiente, por efectos de la vida útil, por efectos del mal manejo, por efectos del mal uso, pueden llegar a fallar. Pero esta validación es la garantía de que cuando fallen, van a fallar de manera segura, es decir, ese fallo no nos va a generar un peligro o un riesgo mayor en la máquina. Cuando ocurra el fallo no vamos a tener un accidente. Y eso también nos va a dar una tranquilidad y es algo muy, muy bueno y que se lo decimos a todos los colegas con los que hemos trabajado. Cuando tú tienes un proyecto de seguridad de máquinas bien instalado en tu máquina, puedes dejar atrás el hecho de estar inspeccionando todos los días si el sistema funciona o no funciona. Lo hacen en muchas industrias, lo hacen, bueno, en la gran mayoría de las industrias que tienen un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y que creen tener unas medidas de seguridad bien implementadas. Entonces, creemos que la inspección correcta es probar la puerta todos los días y saber si para. Presionar el paro de emergencia todos los días antes de iniciar el turno y saber si para. Abrir la ventana, la guarda que tiene el sensor para ver si para la máquina y eso registrarlo en un formato todos los días. Cuando tenemos un sistema de seguridad bien implementado y validado a través de esta norma con un protocolo de validación como lo está mencionando Gilberto, nosotros podemos eliminar esa tarea diaria de nuestros operarios o de nuestros inspectores realizando esa inspección a diario. Entonces estamos haciendo incluso eliminando tareas que no agregan valor. ¿Por qué? Porque el sistema de seguridad nos da la tranquilidad y la confianza de que cuando eso llegara a fallar, si ocurre, va a ocurrir de manera segura y no vamos a tener un accidente como consecuencia. Bueno, muy bien. La norma es la 13849-2. Uno de los temas de validación son las guardas de seguridad. Hay fórmulas para hacer eso, no las vamos a poner acá. Eso será posteriormente otra clase, ya hemos visto varias clases, por cierto.
Me gustaría el feedback de ustedes en algún momento, que nos escriban, quienes tengan interacción con nosotros o con Nancy, Graciela, sobre qué tema quieren tratar en las próximas secciones. Ya tenemos un compromiso en el lanzamiento de una división que vamos a incluir en Proma Safety, que ¿cómo se dice? Process Safety, seguridad de procesos, donde nos van a acompañar el doctor Ceballos y el doctor Chirino. Eso va a ser la próxima sesión, pero para todos los que quieran una sesión en particular, un tema en particular. Bueno, concluyo en la presentación de hoy con que la validación, ¿verdad?, de la máquina confirma que se han hecho las medidas de protección correctas, que se ha hecho correctamente todo, que se hizo el análisis de riesgo correcto, que se hizo una verificación de integridad correcta, que se hizo una implementación correcta. No solamente los circuitos es las pruebas a las cuales nosotros nos tenemos que someter, a los circuitos eléctricos, mecánicos, neumáticos, sino que se montó todo de tal manera de que la máquina es segura en cualquiera, para responder la pregunta de, ¿cómo se llama?, de Fernando al principio, en cualquiera de los modos es segura. Para seguridad de máquina, la máquina encendida, y es segura en la máquina no encendida. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto es lo que teníamos para ustedes. Esta presentación se las hacemos llegar, por supuesto. Es con nuestro mayor agrado. Quiero preguntas, por favor, alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta, con muchísimo gusto. Espero les haya gustado esto. Fue muy básico porque varios de mis amigos me pidieron que lo hiciera en palabras sencillas. Espero no haber elevado la complicación. Espero que hayamos sido lo más básico posible. Ok, súper. Gracias por su tiempo y le agradezco compartirnos la presentación. ¿Cómo no? Claro que sí, nos dice Camilo Andrés García. ¿Algún comentario? Lo pueden poner en preguntas y respuestas, lo leemos con muchísimo gusto. Todos los comentarios. Estos son los 4 pasos que hay que hacer. Análisis de riesgo, invariablemente. Usted tiene que hacer una revisión de ingeniería concienzudamente. Después tiene que hacer una implementación de acuerdo a las normas. Y por último, tiene que hacer una validación. Si usted se salta uno de los pasos, es muy probable que su sistema vaya a una falla en la cual la falla no será detectada o sencillamente la persona va a sufrir algún accidente. Preguntas, por favor. Aquí tenemos otro comentario. Gino García nos dice, excelente explicación. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias, Gino. Pronto estaremos por allá. Mi amigo Francisco dice, gracias, Gilberto. Siempre es bueno recapitular, proteger al inocente. Eso es lo que hacemos nosotros, Francisco, vamos a utilizar un verbo con muchísima pasión. Nosotros, el operador, para mí, yo le pongo, cuando se trata de seguridad de máquinas, le pongo muy poca culpa. La culpa es de la empresa que no ha implementado las cosas como debe ser. Así, ese es mi lenguaje. Vamos a hacer que las máquinas sean seguras. Ricardo, palabras de cierre, si no hay más comentarios de la audiencia. Felipe Acuña, muchas gracias por la información. Yo soy su amigo y también soy su maestro. ¿Cómo no, Felipe? Ya usted está para enseñarnos, está dando clases, Felipe Acuña, de Tocancipá. Ok. Es conocimiento en vivo. Y bueno, el resto también de las personas que nos han acompañado, muchísimas gracias. Anonymous, buena exposición, nos dice, no entendí, Anónimo. Si no hay más comentarios o preguntas, Ricardo, por favor, alguna pregunta o comentario. No, Gilberto, no queda más que agradecerte a ti por la explicación y a todos los participantes por sus preguntas, por estar atentos a esta charla, por conectarse a esta charla, por sacar algo de su tiempo para conocer un poco más de seguridad de máquinas. Es para nosotros muy importante que poder permear sobre sobre la audiencia de la industria todos los conocimientos en seguridad de máquinas para que juntos unamos esfuerzos para proteger al operario, para que, como tú lo dices, las máquinas se comporten seguras, independientemente del comportamiento de las personas, porque pues sabemos que el ser humano, por ser humano,
tiene debilidades, tiene excesos de confianza, tiene problemas, tiene situaciones que lo hacen desconcentrarse. Entonces, en muchos casos, como tú lo dices, la responsabilidad es más de la máquina, de los factores organizacionales que no tienen una máquina segura, y la responsabilidad en casi todos los casos nunca es del operario. Entonces, muchísimas gracias, Gilberto, y muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Palabras finales, leyendo lo que dice Andrés Pérez. Buen webinar en palabras fáciles y entendibles para todos. Así me lo pidió mi querido amigo Adolfo, que está presente. Me dijo, un seminario sencillo desde el principio. Espero haberte cumplido, Adolfo, por favor. Espero que sí. Estaba muy sencillo. Lo hicimos así para Adolfo, y el cliente que nos pida algo, con mucho gusto lo vamos a atender. Bueno, señora, les deseo un buen día, el resto del día. Cualquier pregunta, la presentación está disponible para ustedes. La vamos a enviar en PowerPoint. Lo vamos a grabar también por los canales de YouTube de la empresa. Y yo voy a pasar también el link de la presentación una vez que esté listo. Muchísimas gracias. Gracias al buen trabajo del equipo de Proma Safety. Gracias al doctor Ceballos, al doctor Chirino por atender la presentación. Gracias a todos. Gracias, Adolfo. Felipe, como siempre, excelentes comentarios también de tu parte. Un excelente implementador del sistema de seguridad. Que tengan buenos días para todos. Muchísimas gracias por los comentarios. Muchas gracias por los comentarios.